Hola oyentes de Radio Sefarad. Después del parón de las fiestas volvemos a recuperar nuestro hilo de la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Hola Alicia. Hola Jorge. ¿Cómo estás? Tanto tiempo después de tanta celebración y de tanta festividad. Tanta celebración, que por eso tenemos que recordar algunas cosas, como que todas estas historias están también en la página www.milimcultural.com.ar y que también, si quieren, pueden recibir cada 2 semanas en su correo electrónico un boletín sobre noticias o actualidad de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a seguir en nuestro paseo por el mundo primero más cercano a Israel, porque claro, cuando a uno lo echan de su tierra, trata de irse lo menos lejos posible. Y entonces estuvimos por el Mediterráneo, tuvimos problemas con Bizancio, e incluso vamos a hablar de gente que se quedó, porque no todos se fueron, ¿no? Tal cual. Y además con todo lo que constantemente se actualiza y se revisa en la historia y todas las pruebas documentales, a veces también con el paso del tiempo la amplitud del conocimiento sobre cuestiones del pasado también cambia la pregunta o cambia las respuestas ante ciertas cuestiones que se presentan, o respuestas, o es un poco como... Esta analogía me parece buena y satisfactoria, que dice que bueno, que Dios dictó la Torá, pero que se hizo la interpretación porque cada generación la interpreta de una manera diferente. Y así es, incluso cuando uno sabe mucho más sobre temas que al principio ignoraba, tiene otra mirada, se pregunta sobre otras cosas y llega a otras conclusiones. Y en historia esto es algo muy frecuente. Así que sí, es importante señalar que los judíos en un momento dado abandonan toda la región que estaba en torno a Israel y a Jerusalén, Israel, y se van hacia el norte, hacia lo que es la Galilea. Y la prueba de una presencia nutrida judía en la Galilea la respuesta la da la arqueología. La gran cantidad de sinagogas de restos, de ruinas, de muestras arqueológicas de numerosas sinagogas en todo el norte de Israel y también en otros lugares como es la región que se llama Dura Europos. Este es un nombre que pertenece al helenismo, a la época posterior de los griegos. Y Dura Europos estaba en lo que hoy vendría a ser la Mesopotamia, lo que pertenecería a Babilonia y que le pertenece geográficamente y políticamente a Siria en la actualidad. Tanto es así que los restos de esta sinagoga, todo el monumento, lo que es cómo estuvo conformada esta sinagoga, está, yo no sé si a salvo, quisiera creer que sí, en el museo en Siria, en Damasco. ¿Por qué estoy hablando de la sinagoga de Dura Europos? Bueno, porque la sinagoga de Dura Europos, que se supone que es del siglo II o III de nuestra era, es una sinagoga que ha estado llena de pinturas, llena de relatos que tienen que ver con el Antiguo Testamento, con la Biblia judía, acerca de lo que los judíos pensaron y creían, cómo fue creado el mundo y todo este relato bíblico, pero expresado en imágenes. Y entonces esto demuestra que los judíos, muchos de ellos, sí reproducían imágenes, que no hay una separación tan tajante entre los que no reproducen imágenes humanas, en este caso sí que las hay y bastantes abundantes, y en las que no lo tienen. Entonces estas sinagogas que se encuentran en numerosos sitios, yo espero en algún momento tener el tiempo, la posibilidad de pasear y recorrer y mirarlas, porque a mí me produce una especie de fascinación muy grande tomar contacto con estos testigos mudos del pasado.
pertenecen gran parte a la época bizantina. Y entonces están, además de estas venecitas que se usan, la mayor parte de estas sinagogas que se encuentran, cuando se excava más, generalmente se encuentran monedas depositadas o tiradas abajo del pavimento, y estas monedas o estas bolsas con monedas deben tener que ver con un augurio, con algo, porque no es un tesoro oculto, tiene que ver con una especie de augurio de protección o tal vez tendrá que ver con la prosperidad que se esperaba para estas comunidades, cuya expresión más importante, expresión religiosa, era la construcción de una sinagoga. Y ya sabemos que cuanto más importantes y ricas eran las comunidades, más hermosas y más mejor decoradas estaban estas. Y en muchas de ellas se ha encontrado una representación judía del zodíaco. Los signos griegos y romanos estaban representados, los animales, por otros que tenían que ver con lo judío. Pero si nosotros pensamos bien, Jorge, yo creo que una vez lo dijimos acá en el programa, pero a mí no me importa repetir algunas cuestiones, porque en historia o en enseñanza se dice que, o por lo menos se piensa, y yo lo pienso absolutamente, que lo que abunda no daña. Nosotros tenemos que pensar que el tema de las 12 tribus también, si se mira con un poco de cuidado, está bastante ligado con la cuestión del zodíaco. Y hay en algunas de estas sinagogas el carro con los caballos, y está ahí el rey, vendría a ser Apolo, el rey del sol, que tiene como un globo en la mano. Apolo es el que también trae la luz del amanecer. Son sinagogas muy hermosas, muy curiosas. Su puerta principal generalmente mira hacia Jerusalén, y están la mayor parte de ellas construidas en un estilo helenístico propio del que se estilaba en la época, y además también este tipo de pavimentos que era propio de los bizantinos, con esas pequeñas lajas, no sé cómo le dirán ustedes, que conformaban una especie de mosaico, generalmente muy bien decorados. Y esto hay incluso cerca de Tiberias, como dicen en Israel. O sea que esto esto parece ser que todavía en el siglo X había sinagogas de esta clase, así que estamos hablando de un periodo muy avanzado donde hay una población judía que va a estar ahí, tal vez cuando lleguen también las primeras cruzadas. Así que bueno, esta es una historia que está relacionada con el pasado judío. Tampoco sé si alguna vez hablamos y nombramos que gran parte del territorio del norte de Israel, la Galilea y numerosas regiones, no sé si alguna vez lo charlamos nosotros, tienen cuevas cavadas, y esto remite a un pasado más viejo. ¿Lo hablamos alguna vez, Jorge, esto? Creo que no. Bueno, estas cuevas que existen en el subsuelo de Israel, que son escondites, estas cuevas son más antiguas que estas sinagogas. De ellas habló Flavio Josefo. Eran las que cavaron los judíos para trasladarse de un lugar al otro o irrumpir, y esto tiene que ver con el levantamiento que va a estallar en el siglo I de nuestra era, que culminó con el levantamiento y la rebelión judía, que terminó con la destrucción del templo. Y parece ser que gran parte de Israel está atravesado por estas cuevas, donde incluso se hizo un sistema para que la gente pudiera, la gente que caminaba por ellas pudiera respirar y en algún momento tener iluminación. Esta es una historia muy interesante que tiene que ver con cómo se prepararon para la rebelión los judíos. Y bueno, una cosa, entonces Alicia, grupos judíos que están residiendo en el norte, en la Galilea. Tenemos toda una historia de otros judíos que ya no están ahí, que están que viven ahí en esto que hablamos de Dura-Europos, pero también hay que hablar de lo que es la antigua Persia, en la región. Tengo una pregunta, Alicia, porque sí, estás hablando de una época y de un lugar
en el que también se da la arqueología primera del cristianismo. En la Galilea es también el Sí, escenario en sí, Nazaret, en Kfar Nahum, sí. en toda esta zona de Tiberíades, Mm, que Jesús caminó sobre las aguas del lago, toda la misma zona, y también lo que me hablas de las cuevas excavadas y de sí, los sí, pasadizos, coincide sí. con las catacumbas que también se escondían los cristianos en Roma. Pero hay puntos en común, puntos encontrados, hay diferencias. Voy a decir una cosa muy difícil de contar y a veces un poco difícil de comprender. Eh, y esto también me gustaría hablarlo. Los primeros cristianos ahí en Israel seguramente venían de judíos. El resto son conversos. Y la legitimidad del origen en realidad la tienen los judíos. Va a ser después Pablo con toda su trabajo, su traslado a numerosas regiones del mundo mediterráneo. Pensemos que él estuvo en Éfeso, en Tesalónica, en Filipos, en Corinto, no me acuerdo en qué lugares más estuvo. Él estaba predicando para los judíos, pero estaba haciendo proselitismo. Entonces, el tema de las catacumbas, es primeramente judío. Eh, los, los judíos antiguamente enterraban en cuevas. Están las de Beit Gobrim en Israel. Hay en varios lugares donde los judíos depositaban los cadáveres en estas cuevas, y bueno, y cuando estaban en Roma, los primeros entierros en Roma son judíos. El tema de las catacumbas es que después los que todavía permanecen los judíos, los que son nuevos cristianos, entierran junto con los judíos. Entonces hay catacumbas donde están mezcladas, pero esa es una costumbre que tenían los judíos en Roma. Uh-huh. Hay historiadores que dicen que la persecución contra los cristianos no fue tan feroz como la cuenta alguna historia tradicional, sobre todo religiosa. Tiene que ver más con los mitos que con la realidad, esa feroz persecución. Pero bueno, lo cierto es que están mezclados. Y también hay una cuestión muy interesante. Roma tampoco está tan lejos de lo que hoy en día es Israel. Para mí todo está muy lejos, pero lo que hay que pensar es que nosotros estamos, digo, para mí como alguien que estudia historia y que mira que hasta que fue allá, porque el tema de estar en un lugar cambia toda la perspectiva geográfica de los lugares donde uno está parado. Para mí todo es lejos. Una vez que llegué a Israel me di cuenta que cerca estaba Roma de Israel. Y más con el Mediterráneo, que era Tal la cual, ruta tal más cual. rápida. Tal cual, sí. La primera vez que yo fui a España fue cuando me fui de Israel. Y entonces en Israel estaban florecidas todas las calañot, todas las amapolas, ¿o no? O petunias, creo, no sé, no sé muy bien, un tipo de flor. Sí, sí, pero es la misma flor que hay en España, que hay en toda Europa, Sí. que en Turquía es muy grande. Esto tiene que ver con lo que es el Mediterráneo y la región que lo rodea, es lo mismo, y estaba en España lo mismo que en Israel, florecidos todos los almendros. Acá en Argentina no florecen los almendros cuando llega la primavera, acá florecen los durazneros, y estoy hablando de algo que tiene también que ver con la historia y con los lugares donde la gente vive, y lo que nosotros llamamos acá aromo, que es una flor pequeña, amarilla, con cierto perfume. Cuando yo estuve en Europa y me dijeron que un árbol de flores amarillas bastante grandes era la mimosa, yo no la podía creer, porque esa es la diferencia. Entonces estamos hablando de lugares donde los judíos se instalaban, porque eran muy similares como áreas y geográficas, como lugares de alimentación, tenían cosas muy parecidas a las que ellos podían encontrar en Israel. Por eso los judíos estuvieron ahí y por eso se desplazaron rápidamente, porque tenían el medio les brindaba una familiaridad y una posibilidad de acostumbramiento que no hubiera sido lo mismo, supongo, que irse a Rusia o Polonia o a lugares tan fríos y tan ajenos a lo que tiene que ver
donde nació esta civilización mediterránea. Bueno, lo cierto es que estoy ahí, estamos en Israel todavía, en este caso estamos todavía en el siglo I. Alguien puede preguntarse por qué no lo contamos más ordenadamente. Bueno, porque no estamos haciendo un relato perfecto, estamos hablando de un mundo en formación, caótico. La realidad es siempre caótica, y caótico porque tiene que ver con los cambios que estaban experimentando los judíos, con las dificultades que se presentaban y con lo terrible que iba a ser para los judíos, porque sí, fue terrible en cierta manera, que el Imperio Romano adoptara el cristianismo como su religión de Estado, porque esto significó para los judíos una persecución segura y una situación de inferioridad y como de una minoría bastante rechazada que marcó su historia y su destino como pueblo. Entonces, por eso es tan difícil ponerse y contar un cuentito ordenado. Estoy explicando para si alguien se siente que se marea un poco con esta ida y vuelta por los distintos lugares que estamos hablando. Lo que quiero contar es que en el siglo II de nuestra era, los judíos que estaban en Yavne, todavía estaban en el sur, quieren separarse, quieren poner un límite y una separación entre sí y los viejos judíos que eran nuevos cristianos. Y entonces se crea una oración que se llama Birkat Hamimim, y donde para sacar a los cristianos de las sinagogas. Por eso dije, los cristianos se enterraban junto con los judíos en Roma, en las catacumbas, iban a las sinagogas en lo que hoy en día es Israel, o en Jerusalén, o en esa región, no, Jerusalén no, en Roma, en un momento dado se crea una oración por la cual los que no son judíos no pueden rezar y tienen que abandonar. Entonces es el judaísmo el que pone un límite final a esta convivencia entre viejos judíos y nuevos cristianos que el judaísmo considera que es peligroso para su existencia y que puede traer consigo la desaparición. Lo que también dicen los historiadores, y eso es sobre lo que digo, que es muy difícil explicar y entender para gente que no tiene el hábito de transitar por el relato histórico, no por el relato, sino por la historia de la antigüedad, es que las sibilas y las maldiciones que las sibilas echaron sobre Roma no fueron una creación cristiana, fueron los judíos. Para los judíos, Roma fue Edom, fue una desgracia y fue quien destruyó a su pueblo. Que es cierto que los judíos pudieron vivir pacíficamente ahí en Roma, según el emperador que gobernara, sí es cierto, también lo hicieron ya en la República. Pero para los judíos, la dominación romana, la destrucción del templo y el levantamiento posterior en el año 144, con Bar Kokhba y todo eso, marca un momento de terrible desgracia para el pueblo judío, inolvidable, y entonces ahí queda esta marca de deseos de un apocalipsis que destruya ese mundo que ha destruido prácticamente, que ha intentado destruir al pueblo judío. Vamos a aprovechar que has mencionado ese momento para hacer una pausa en nuestro relato y vamos a seguirlo, por supuesto, dentro de 2 semanas en esta misma sección. Vamos a recordar a los oyentes que esto lo pueden leer en la página www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir un boletín sobre novedades de la historia judía en su correo electrónico suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. Gracias a vos. Disculpame el entusiasmo. No. Que continúe de largo. Es que esto es una historia casi interminable y en algún momento tenemos que fragmentarla. Vamos a dejarla aquí y dentro de 2 semanas seguimos.